Si es que después quieren compartir, por si quieren compartir, quedan Harmony Mente Corazón en YouTube. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, tan cumplidos. Bueno, vamos a hablar de una manifestación de Dios que creo que ustedes van a notar también en su corazón que se siente un poco diferente, es lo que estábamos comentando al inicio, que cuando estudiamos, por ejemplo, a Krishna, a Abraham, a Moisés, al mismo Zoroastro, se siente muy fuerte. Era un momento muy duro y había como mucho rigor, es la palabra, era rigor. Y aunque cuando estudiemos a Buda vamos a ver que también pasó por situaciones muy difíciles, en un contexto muy difícil, la sensación que nos va a transmitir es un poco más suave, es un poco más fluida, como más de aire, más que la sesión pasada que vimos un poco más el tema del fuego. Vamos a ponernos en contexto nuevamente, por si alguien hasta ahora llega hoy. Entonces estamos estudiando desde un principio de la fe Bahá'í, que es la revelación progresiva. Entonces, este principio nos dice que la humanidad, a medida que va evolucionando, ha necesitado también ayuda, guía, y Dios nos manda esa ayuda y esa guía cada vez que se necesita. En este proceso de evolución continua, entonces, de cuando en cuando han venido mensajeros, justamente a transmitir ese mensaje. De pronto sí podemos cerrar, gracias el micrófono, a transmitir ese mensaje que la humanidad necesitaba en ese momento. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades que es algo así como cuando estábamos en el colegio y que teníamos un maestro para primero que nos enseñaba a escribir, en segundo luego a sumar y luego a multiplicar. Y aunque el mensaje en últimas era el mismo, el proceso de formación, los maestros eran los que iban cambiando y nos iban hablando también en la medida que nosotros íbamos entendiendo, a medida que íbamos creciendo. Entonces, nosotros entendemos que en la fe Bahá'í este concepto de revelación progresiva es muy importante porque empezamos a ver justamente a reconocer esos mensajeros de Dios, a reconocer la importancia de su mensaje y también a darnos cuenta que cada momento que han venido nos han traído el mismo mensaje, solamente que lo que cambiaba era la manera en que se transmitía para que la humanidad en ese momento lo pudiese entender. Y que una vez el mensaje llegaba a la humanidad, vamos a ver que los rituales y prácticas que se van a ir generando son construcciones más, interpretaciones de la mente humana. Pero en ese sentido, para nosotros, cada vez que una manifestación de Dios ha venido a la tierra, ha venido a ayudar a la humanidad, no solamente es el hecho de ese cambio, lo hemos visto en todos, esa reforma, esa forma en que se actualiza, se quiere las creencias, sino que suceden varias cosas. Y es que en esos momentos, si uno revisa en paralelo con la historia de la humanidad, es cuando más inventos hay, más descubrimientos, hay muchos cambios a nivel político, social. Es como si la luz, de verdad, es que es así, la luz se ilumina la tierra y de repente hay un cambio muy fuerte. En ese sentido, hemos seguido este camino. Abraham, bueno, Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro y hoy estamos con Buda. Una pregunta que nos hacía hace un momento Carolina era, bueno, ¿y por qué parece que todas las manifestaciones de Dios se concentraron como en Oriente? ¿Qué pasó? Entonces le explicaba a ella que José Luis Márquez es una persona que también es un Bahá'í, que ha escrito varios libros sobre el tema y otros autores. Lo que nos han podido decir es que estas que estudiamos, estas manifestaciones de Dios son como las más conocidas, pero no quiere decir que sean las únicas. Incluso antes de la escritura, con seguridad también debieron haber manifestaciones de Dios, solamente que no tenemos cómo evidenciar. Y no solamente en Oriente, sino que aquí por lo menos estamos poniendo nuestra atención justamente en aquellos que marcaron esa historia desde el punto de vista que tenemos cómo evidenciarlo y conocerlo, y además que son fundadores de las principales religiones. Pero eso no quiere decir que sean los únicos y que no existan más. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia con Buda. Entonces, esta frase, creo que esta cita es de las primeras que quisiera compartir con ustedes. Dice, oh discípulos, no aceptéis las cosas porque Buda las dijo. Ved las cosas, analizadlas, ponerlas en práctica y entonces aceptarlas. Aquí les voy a compartir un pedacito, un párrafo de un libro que se llama La lógica de las leyes espirituales, escrito por el señor Hatchett, que tiene que ver justamente con este estudio que estamos haciendo. Y dice así. Bahá'u'lláh, profeta de la fe Bahá'í y fundador de la misma, afirma en varios lugares que la capacidad de entender las verdades importantes,
como los misterios que contienen las palabras de las manifestaciones, no depende del saber tradicional, sino de la capacidad y receptividad espiritual. La inteligencia de sus palabras y la comprensión de las manifestaciones de las aves del cielo de ningún modo dependen de la erudición humana. Dependen solamente de la pureza de corazón, la castidad del alma y la libertad del espíritu. Esto lo prueban quienes hoy en día, aunque no conocen ni una palabra sobre letra de las normas aceptadas del saber, ocupan las sedes más eminentes del conocimiento y el jardín de su corazón se adorna mediante las lluvias de la gracia divina con los rosales de la sabiduría y los tulipanes del entendimiento. ¿Por qué quería compartir esta cita? Porque es que, ¿qué sucede? Nuestra mente racional y particularmente nosotros en Occidente, tendemos a prejuzgar y juzgar muy rápidamente aquello que no entendemos como si fuese algo malo, a criticarlo y además a ponerlo en un punto de vista superior. Eso lo hacemos todos los humanos. Pero resulta que nosotros en Occidente hemos crecido y nos hemos desarrollado particularmente bajo la luz de la religión católica, a un punto tal que incluso las fechas las decimos antes y después de Cristo. O sea, eso es como una postura muy eurocentrista del mundo. Entonces, cuando miramos hacia otras religiones, particularmente religiones tan antiguas, en contextos tan diferentes, a veces se nos ocurre decir cosas, es que como nosotros sí hacemos y ellos no, es que como eso está mal, es que como ellos, y empezar a emitir ciertos juicios sobre las religiones, sobre todo más antiguas. Y hay que tener mucho cuidado con eso y por eso lo primero que les debo pedir es abrir la mente y el corazón como se los pedí el primer día. No comparemos. No tiene sentido comparar a Krishna con lo que hacemos hoy en día. No tiene sentido comparar lo que, por ejemplo, lo que pensaba o hacía Abraham con nuestra vida de hoy en día. No tiene sentido juzgar o prejuzgar a Zoroastro y el fuego sagrado con lo que hacemos hoy en día porque son contextos distintos. Y nosotros, nuestra mente, digamos, lo que conocemos, si no hemos leído un poquito de historia y no entendemos lo que estaba pasando, lo primero que vamos a hacer es juzgar. Y una de las enseñanzas de la fe baja es que aquí no se juzga a nadie, ni se condena a nadie. Y que todas las manifestaciones están en el mismo nivel y todas merecen el mismo respeto y el mismo amor. Si nosotros no sabemos de una religión en particular, es mejor guardar sabio silencio, consultar y salir de la duda antes de emitir el juicio. Muchas de las cosas que hemos leído que se hicieron en esas épocas corresponden a tradiciones aceptadas en esas épocas. Si ustedes recuerdan la sesión pasada cuando hablamos de Zoroastro, les explicaba que Zoroastro una de las cosas que hizo fue justamente cambiar ciertas prácticas como por ejemplo sacrificio de animales. Entonces, hay cosas que en algún momento se aceptaron por alguna razón en términos sociales y culturales, pero que cuando la manifestación viene dice, eso ya no más. ¿Y qué sucede? Nos deja el mensaje, pero resulta que la humanidad vuelve y pierde el camino y otra vez empieza a hacer ciertas cosas y vuelve a la siguiente manifestación y dice, no, por favor, eso no más. Entonces, por eso es importante también tener claro el contexto antes de emitir cualquier juicio, prejuicio sobre conceptos que de pronto no tenemos tan claro porque culturalmente son muy diferentes a los nuestros. Nada más hoy en día, ir a India o ir a Japón o a China, a Turquía inclusive, a una persona en Occidente le puede costar mucho aceptar ciertas tradiciones. Cuando le explican a uno el origen, uno dice, ah, ya. Entonces un poco el sentido de estas pláticas ha sido ese, justamente, contarles un poco el contexto, contarles un poco la historia, darles un poco más de información, siempre desde una mirada tanto histórica como con el respeto que merece cada una de las religiones. ¿Listo? Entonces, con esas claridades, empecemos por ubicar entonces, ¿dónde nació? Lo primero que les debo contar es que no se sabe cómo era su rostro. Las diferentes representaciones simbólicas que hay son esos, son símbolos. Realmente no sabemos cómo era su rostro. En cuanto al nacimiento, pues volvemos al mismo asunto que con Krishna, que con Abraham, que con Moisés, que con Zoroastro. Como los calendarios en cada cultura cambian, las cuentas se hacen de manera diferente. A veces no es tan claro saber en qué época. Más o menos se estima que entre el 566 y el 430 en esta ciudad que dice ahí, Lumbini, que está en ese cuadradito rojito, ahí entre Nepal e India. Entonces, esa es una primera cosa que vale la pena aclarar. Buda nació entre Nepal e India, no es en China. La representación del Buda gordito, ese es otro Buda. Aquí estamos hablando de Siddhartha Gautama, que es el que nació entre Nepal e India.
Hay una cosa interesante y es que ese link que les voy a dejar en la presentación los va a llevar a una página de la UNESCO donde se documenta una excavación arqueológica justo en el lugar donde él nació. Entonces, esa es una de las primeras cosas que merece la pena que nosotros sepamos, y es que de la manifestación de Buda se tiene mucha mayor evidencia arqueológica y escritos, debido particularmente a que muchos de los creyentes en esa época en particular, ahora les voy a hablar de un rey, se encargaron de hacer estatuas, de hacer columnas, de escribir, de que se preservara esa historia. Entonces, por eso hay más evidencia en términos arqueológicos y aquí hay más certeza de la existencia de Buda. ¿Recuerdan ustedes que les conté que en algún momento se llegó a dudar incluso de la existencia de Abraham? En algún momento algunos historiadores lo dudaban. Siempre ha pasado también, pero en el caso, por ejemplo, de Buda hay mucha mayor evidencia arqueológica de escritos. Bueno, entonces ya nos ubicamos. Nació en Lumbini, muy cerca a Lumbini. Una cosa importante es que él es hijo del rey Suddhodana y la reina Mayadevi, que eran los reyes de los Shakya. Si ustedes se dieron cuenta al inicio de la presentación, Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, el Shakyamuni viene justamente porque él proviene del clan de los Shakya. Bueno, entonces una de las primeras cosas que vamos a tener clarísimo acá es que en la época en que Buda nació, en que Siddhartha nació, vamos a primero llamarlo por el nombre Siddhartha Gautama, y ya cuando alcanza la iluminación es Buda, pero por ahora Siddhartha Gautama. En esa época en que él nació, el continente, todo ese subcontinente indio, todo ese pedacito del mapa que vimos, estaba en un conflicto impresionante. Una guerra que llevaba generaciones. 16 grandes reinos que querían expandir su territorio y dominar las tribus estaban en guerra. En este punto, recuerden, cuando Krishna nació, también estaban en una guerra de generaciones. ¿Se acuerdan que toda la historia de Krishna con Arjuna se desarrolla en medio de una guerra terrible? ¿Se acuerdan que en Abraham también tuvimos un conflicto de guerras? En Moisés, pues ya recuerden ustedes los egipcios. La semana pasada, cuando estudiamos a Zoroastro, también lo mencionamos, que había también un conflicto muy grande de clanes en esa época. Y miren que en el caso del subcontinente indio también estaba en un conflicto muy grande. Ahora, no son de años, son de generaciones completas, o sea, unas guerras que estaban arrasando con toda esa región. Aquí sé que, recuerden que en esta época, y lo vimos también la semana pasada con Zoroastro, ustedes se acuerdan, Zoroastro, hablamos también de la invasión, por ejemplo, de Alejandro Magno sobre Persia. Y eso eran unas guerras que sabían cuándo se empezaban, pero no se sabían cuándo terminaban. En el caso del subcontinente indio está pasando lo mismo. Las guerras son por tierras, por expandir territorio, por tener más tierras. Y en el proceso también tomar como esclavos a los prisioneros de guerra a las personas que pierden la guerra. Entonces estamos en un conflicto muy fuerte. Ahora, el reino del papá de Siddhartha, en la zona de Kapilavastu, la capital era justamente Sakya. Esta tribu no es que fuera tan grande, no era de las más importantes. El lío es que quedó en la mitad de esta guerra, los 16 grandes reinos. Estaba conformado más o menos por 86,000 familias y más o menos eran 10 ciudades. No era el más grande, pero el lío es que quedó justico en la mitad de todo este conflicto tan grande, entonces también se estaba viendo muy afectado. Entonces aquí volvemos a tener presente algo. Y es que las manifestaciones de Dios han llegado siempre en momentos de mucho conflicto y de mucha oscuridad. Cuando uno le hablan hoy en día de las guerras, uno se imagina, ay, pues es que es una cosa de unos mesecitos y ya. Pero si uno empieza a revisar, por ejemplo, las guerras de la antigüedad, esas guerras tomaban muchísimo tiempo, eran largas, se sabía cuándo empezaban o cuándo terminaban, moría muchísima gente, se demandaban muchísimos recursos, casi que todo lo que se producía en los reinos era justamente para abastecer a los soldados en guerra. Entonces, pensemos que eran épocas de mucho conflicto, además la gente moría en la misma guerra, sino lo que hacían los ejércitos enemigos era quemar los cultivos del adversario, o sea que mucha gente moría de hambre, y si no, víctimas de infecciones o de enfermedades. O sea, las guerras en la antigüedad eran cosas serias, eran cosas muy, muy complicadas. Y esto es el contexto que tenemos en este momento. Ahora empieza ya la historia como tal de Buda. Entonces dicen que meses antes de que el niño naciera, la reina Mayadevi tuvo un sueño raro. Ella soñó que apareció un elefante blanco y le ponía la trompita en la panza y como que le bendecía la pancita y que luego se metía como dentro de ella como si fuera una joya que se incrustara en su corazón. Entonces ella le cuenta a su esposo y el esposo va y llama a los adivinos y dice, mira lo que soñó mi esposa, ¿qué significa eso?
Entonces los adivinos dicen, no, eso significa que el maestro, que ese bebé es un maestro impresionante, va a ser un maestro extraordinario. La tradición en aquella época, ojo, la tradición mandaba que cuando una mujer estaba en embarazo, tenía que volver a la casa de su padre para tener su hijo. Entonces no fue caprichosa, era porque esa era la tradición y ellos eran muy, seguían las tradiciones. Entonces la reina va de regreso a la casa de sus padres y era verano, hacía mucho calor, dice la tradición que era una noche de luna llena. Yo decidió pues irse a bañar a un laguito que había allí pues para refrescarse. Cuando ya salió pues se bañó y cuando salió sintió un fuerte dolor. Era pues los dolores del parto. Entonces, Siddhartha nació muy cerquita a la ciudad de Lumbini, bastante cerquita, en una noche de luna llena. Se dice, y esto ya es parte de los escritos que se pueden entender como leyenda, que cuando ella tuvo el bebé casi no sintió dolor. Y que cuando el bebé nació, una suave brisa, una suave lluvia refrescó esa noche de verano. Aquí es pues una representación gráfica, un dibujo de la reina acostadita, el elefante y algunas representaciones de la época, ¿no? Esta es muy simbólico el dibujito. ¿Por qué hay tanta certeza, como les decía, de dónde fue el lugar exacto donde nació Buda y los recorridos que hizo, pues, Siddhartha y los recorridos que hizo? Porque resulta que el rey Asoka Vardhana, tiempo después, él va a ser el primer rey que se va a convertir al budismo. Entonces, Asoka Vardhana es un rey muy compasivo y él lo que hizo fue que construyó esas columnas que ustedes ven en la imagen ahí, con esa columnita con ese como gatico en la parte superior. Y en la base de la columna está escrito qué fue lo que pasó ahí. Entonces vamos a encontrar decenas de columnas por toda la región de los diferentes puntos por donde estuvo Siddhartha y las cosas que pasaron allí. Esta está justamente donde él nació. Y en la columnita lo que dice es que el rey Asoka Vardhana estuvo ahí, la fecha en la que estuvo, y además que ese lugar, ese pueblito Lumbini, les redujo los impuestos justamente en honor y por el hecho de que allí había nacido Buda. Entonces, esta es uno de los elementos, por ejemplo, que desde el punto de vista de la historia permite justamente tener evidencia y reconstruir la historia de la mano de los textos sagrados. En el 2013, justamente, como les mostraba, Naciones Unidas, UNESCO, perdón, hace una excavación, porque resulta que en esa plaquita decía que el lugar exacto donde había nacido Buda estaba bajo una de esas ruinas y estaba marcado por una piedra con unas características especiales. En el 2013 se hace la excavación y se encontró la piedra, se encontró el lugar exactico donde nació Buda. Entonces, ese es el link para que ustedes, pues, si quieren curiosar, puedan mirarlo. Ahora bien, aquí viene una parte que son más leyendas, pero que están escritos en los textos que hacen referencia al nacimiento de Buda. Se dice que cuando el niño nació, era completamente consciente, que además podía hablar y que le dijo a su madre, que él venía a liberar a la humanidad del sufrimiento. Lo que cuenta la tradición, la leyenda, es que el niño caminó, podía caminar y que dio 7 pasos en las diferentes direcciones y que cada vez que él ponía el piecito en la tierra apareció una flor de loto. A raíz de eso, el nombre que le van a poner es Siddhartha, que significa aquel que ha logrado todas sus metas. Eso, como les digo, es leyenda, hace parte de la tradición. Muchos autores consideran que es simbólico, pero pues hay quienes piensan que pues sí fue así. Esa parte es más, yo se las cuento porque es lo que hace parte de la tradición, pero digamos que ahí sí la interpretación ya queda en sus corazones. ¿Qué va a pasar después? La reina Maya Devi vuelve con el niño al palacio y 7 días después de que el niño nació, ella murió. Entonces el niño va a quedar al cuidado de la reina Gotama, que es la hermana de Maya Devi, y se va a encargar de educar al niño y de cuidarlo. Hay simplemente algunas representaciones de lo que, digamos, de ese momento, ¿no? El niño caminando y pues todas las personas que están allí. Resulta que en la tradición de la época se acostumbraba que pues el día del bautizo del niño pues se le asignaba obviamente su nombre, pero además también había la visita de una especie de adivinas o de brahmanes que lo que hacían era como anunciar el futuro de ese niño. En el bautismo pues él recibió el nombre de Siddhartha Gautama, en algunas versiones Gotama, depende de la pronunciación, aquel que se realiza en la verdad. Ese es el nombre, ¿no? Siddhartha Gautama, el príncipe Siddhartha Gautama.
Y pues Asita, que es quien la famosa divina que es invitada justamente a leer sobre el futuro del niño. Ojo con esto porque esto hace parte de la tradición, es lo que se hacía habitualmente en la época. Cuando los bebés nacían, los brahmanes los hacían unos rituales y podían decir ese niño qué futuro iba a tener, con quién se iba a casar, sí, qué trabajo iba a tener, bueno, parte de la tradición de la época. En este caso, Asita lo que dice cuando ve el niño es que él tenía las 32 características para alcanzar la sabiduría y que podía tener uno de dos caminos. O se podría volver un gran rey y podría llegar a ser un gran emperador, o podría ser un gran sabio que salvaría a la humanidad. Porque, o sea, en su ser estaban las cualidades perfectas. Y lo que él decidiera hacer, lo iba a hacer muy bien. O si iba a ser un rey, o si iba a ser un sabio. Entonces, el papá dice, pues siendo mi único hijo, mi esposa murió, pues no, se tiene que convertir en rey, él tiene que ser mi heredero. Entonces, el papá es cuando va a decidir, de alguna manera, va a hacer todo lo que está a su alcance para que él se vuelva rey. O sea, no puede ser que se va a volver nada que tenga que ver con la vida religiosa. Entonces, de aquí vienen varias de las razones por las cuales nace como esta historia del hecho de que Buda estuvo como encerrado, pues, perdón, Buda no, Siddhartha estuvo encerradito todo este tiempo, porque es que el papá va a construir unos muros muy, 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 muy grandes que van a rodear a los tres palacios, va a poner reglas muy estrictas para que la gente que pueda interactuar con el príncipe Siddhartha. Desde el punto de vista arqueológico, hay evidencia de que primero la ciudad se sabe dónde está y además que sí existió este palacio con esta muralla, porque en esa época no se acostumbraba a rodear las murallas en esa región y solamente hay un área que está rodeada por una muralla muy gruesa y muy grande. Entonces coincide con las descripciones que hay en los libros de esa muralla gigante para que él no pudiera ver fuera de la muralla. Es tan grande, por ejemplo, que una de las puertas requería 16 hombres para abrirlas. Imagínense entonces el tamaño de la puerta y lo pesada que podía ser. Y además Siddhartha iba a estar siempre custodiado a donde quiera que fuera. Y además había una regla clara. Y es que él no podía ver personas envejecer, él no podía ver enfermos, él no podía saber qué era la muerte, él no podía saber qué era una enfermedad, solo podía ver cosas bonitas, bellas, todo en perfecto estado, si algo se dañaba había que cambiarlo, y la gente que lo rodeaba también tenía que ser gente que estuviera muy bien. Y si alguien se llegaba a enfermar o algo llegaba a pasar, de alguna manera lo estaban sustituyendo y algo se inventaban. Pero total, querían tener al príncipe Siddhartha completamente aislado de la realidad. Solamente que hay varios detalles que llaman la atención. El primero es que de pequeñito lo que dice la tradición es que él aprendía muy rápido. Él aprendió a hablar muchos idiomas solo, o sea, sin tener maestro ni tener quien se lo enseñara. Entonces, sabía leer y sabía escribir. En una época en que en esa región la lectura y la escritura pues no era posible para pues, la mayoría de las personas, hay referencias de que él sabía leer y sabía escribir. Y a pesar de que estaba rodeado de tantos lujos y tanta belleza, una de las cosas que llamaba la atención era que era muy noble y muy tranquilo, de carácter compasivo. Él pertenece a una casta, obviamente es hijo de un rey, a una casta guerrera. Entonces él se entrena en las artes de la guerra, en el combate. Sin embargo, contrastaba muchísimo el hecho de que fuera tan noblecito, tan tranquilo, tan compasivo, tan de querer ayudar a los demás, porque pues el ambiente en que se está educando pues no daba para eso. Y además, como aprendía todo tan rápido, digamos que él no necesitaba estudiar y estudiar, sino que como que todo parecía que lo supiera, entonces generó la envidia a sus compañeros, en particular de su primo Devadatta. Entonces su primo Devadatta, pues a él le toca esforzarse para hacer las cosas, todos los privilegios son para Siddhartha, entonces genera cierta, digamos que, animadversión hacia él. Hay una historia que por eso la escribí, que es la historia del cisne, que me parece muy bonita contárselas. Y dicen que Devadatta y Siddhartha estaban jugando juntos. Y entonces Devadatta cogió un arco, una flecha y le disparó un cisne y lo hirió. Entonces Siddhartha se fue corriendo hacia donde estaba el cisne, lo acarició, le pidió perdón porque lo habían herido, le quitó la flecha y le acarició las plumitas. Lo que dice la leyenda, la tradición, es que lo sanó y dejó al cisne que se fuera. Entonces, pues Devadatta se fue corriendo por su presa y se puso bravísimo. Le dijo, hola, pero usted, ¿por qué me quita mi presa? Yo le disparé, esa presa es mía. Entonces, Siddhartha lo que le va a decir es que el animal al que él le había disparado la flecha ya no estaba, porque en el momento que él lo curó, ya le había dado una nueva vida a ese cisne.
y que entonces ya él no tenía derecho sobre ese cisne. Además que no tenía por qué hacerle daño, porque el cisne no le estaba haciendo ningún mal y él no lo necesitaba para alimentarse, o sea que no había derecho a que lo lastimara. Pues Devadatta se pone bravísimo y se hace pataleta y, mejor dicho, histérico, porque ¿cómo así? Entonces, como los chicos no se arreglan, lo que hacen los que están con ellos es llevarlos ante el rey. Y entonces Siddhartha le cuenta al rey, le dice, no, es que el cisne no estaba haciendo nada malo, y le disparó y lo lastimó. Y además, en el momento que yo lo curé, ya el cisne tenía derecho a su vida. Y entonces el rey se queda mirando a los dos chicos y le da la razón a Siddhartha. Él dice, pues sí, pues tiene razón. Entonces, obviamente ustedes se imaginarán lo que habrá sido el mal genio para Devadatta ver que, pues por un lado, Siddhartha, pues, pensando porque todo el mundo lo quiere, todo le sale bien, aprende más rápido, incluso en esas cositas le da la razón. Entonces ahí se va generando también un sentimiento nada bonito con Devadatta. Más adelante retomaremos a Devadatta, tengan presente que es su primo, porque más adelante volverá a aparecer en esta historia. ¿Qué va a pasar después? Cuando Siddhartha cumple 16 años, está próximo a cumplir 16 años, su papá considera que ya es hora de casarse. Esto también corresponde a la época y la tradición, la costumbre de la época. Entonces, el papá organiza todo un gran evento, construye 3 palacios, en cada palacio a 4.000 jovencitas, o sea, 12.000 en total, jovencitas en edad de casarse de la región. Y entonces, Siddhartha tiene que darle a cada una un regalo. Y la idea es que él escoja a su futura esposa. Entonces, Siddhartha lo hace. Pues no muy feliz porque él, la verdad, eso no estaba en sus planes, pero pues él hace caso. Una de las cosas que también vamos a ver en Siddhartha es que en esta primera etapa de su vida él fue muy obediente a las tradiciones y a su papá, a su familia. Entonces él termina de entregarle a todos los regalos, pero hay una niña que se llama Yashodhara, que ella es una princesa y ella tiene su casa todas las joyas que ella quiera. Entonces ella fue porque la obligaron a ir, pero ella está esperando es que se acabe eso para irse. Y ella no va a reclamar ningún regalo porque pues ella no lo necesita. Entonces Siddhartha se da cuenta que ella no va por el regalo y él se le acerca a ella y le dice, bueno, pero ¿por qué no fuiste por tu regalo? Y entonces ella le dice, no, es que yo no necesito eso. Entonces Siddhartha le dice, bueno, yo no tengo nada que darte, lo único que puedo darte es esto, y se quita su collar de diamantes y se lo da. Yashodhara es reconocida como guardiana de las vacas, que en esa época y en esa tribu eso es un título, dicho, importantísimo, y es toda una princesa. Entonces, pues Siddhartha ya encontró quién va a ser su esposa. Entonces el papá de Siddhartha dice, bueno, pues ya que esto ya se decidió, entonces vamos a hablar con el papá de la princesa para pedirle la mano. Cuando llegan donde el papá de la princesa, el papá de Yashodhara le dice, no, qué pena con usted, pero yo no voy a dejar que mi hija se case con su hijo. Su hijo es un vago que no hace nada, usted lo tiene ya consentido, ese no sale ni siquiera, no sale ni siquiera del palacio. ¿Usted cómo se le ocurre? Si mi hija es una mujer sabia, es bellísima, se ha preparado, es muy inteligente, no, yo no voy a dejar que se case con un bueno para nada. Entonces, lo que se le ocurre al papá de Siddhartha es hacer como un torneo allá en su reino. Y entonces invitan por la mano de Yashodhara. Entonces hacen el torneo y se enfrentan a diferentes pruebas y pues Siddhartha las gana, ¿no? Todas las gana. Entonces al final él logra ganarse el respeto de su suegro y la mano de la princesa. Ellos se casaron cuando ambos tenían 16 años, eran bien jovencitos. Aquí hay una serie de situaciones y es que la pregunta de si se casó por amor o no es algo que tampoco está muy claro. Para muchos historiadores simplemente Siddhartha lo que hizo fue seguir una tradición y lo mismo Yashodhara, una tradición de la época. Lo que sí es muy cierto de todas maneras es que en esos años que estuvieron, por lo menos que estuvieron juntos, él mantuvo la tradición con el respeto por la princesa. Entonces es un tema que también obedece más a una tradición, pues que es importante que tengamos claro. Ahora bien, se casaron a los 16 años y van a vivir juntos y más o menos en esa época lo que va a pasar es que él va a seguir viviendo en medio de lujos, va a seguir más o menos con las mismas tradiciones, va a seguir siendo muy obediente, siguiendo las mismas prácticas. Pero de todas maneras algo pasa y es que él no está muy convencido, algo le dice que como que algo falta y él necesita, de todas maneras en la formación que está recibiendo, la conversación con la gente, hay cosas que le dicen que hay algo más. A la edad de 29 años, él le pide a su papá permiso para ir a visitar el pueblo y sus tierras. Y pues ya el rey dice, pues ya está grande, ya está casado, ya tiene todo, o sea, imposible que ahora se me vaya a ir, ¿no? Pues creo que ya.
Porque de todas maneras hay quienes piensan que ese matrimonio fue también una estrategia del papá para garantizar que él se iba a volver rey. Entonces el rey dice, bueno, listo, sí, de acuerdo, puede salir, pero tenía que ir súper vigilado. La orden es que no se puede bajar del carruaje, no puede ver a ninguna persona enferma, a ninguna persona, ningún viejito, no puede ver nada, nada, nada que tenga, que de alguna manera lo pudiese llevar hacia la religión. Con esas condiciones, el príncipe Siddhartha sale por primera vez del palacio a la edad de 29 años. El asunto es que mientras está en Kapilavatthu, haciendo el recorrido, pues esas cosas de la vida que no se puede uno controlar todo, pues él ve que hay dos viejitos que están observando justamente por donde él va pasando, porque para la gente también era un motivo de mucha emoción ver al príncipe, pues conocerlo y verlo. Entonces cuando él ve a los viejitos, un par de viejitos, él le pregunta a la persona que está con él, le dice, ¿y a ellos qué les pasa? Entonces la respuesta que le dan, no, pues son personas mayores. ¿Pero eso le pasa a todo el mundo o eso es un castigo para ellos? Y entonces pues los que van con él no saben qué decirle porque la orden es que no le pueden decir nada. Entonces él sigue sorprendido con el tema y se logra como escapar, se les logra volar y se va detrás de los viejitos. Y en el proceso va a haber entonces a personas enfermas, va a haber un cortejo fúnebre y va a estar por primera vez enfrentado al dolor y al sufrimiento, a ver gente llorando, a ver gente enferma, a ver pobreza, a ver cosas en mal estado. Y eso va a ser un impacto muy fuerte para él. Lo que dice la tradición es que cuando él le pregunta dentro del cortejo, dentro de la gente que iba con él, estaba Chandaka, que era su mejor amigo, y a pesar de que él sabía que el rey había dado una orden muy estricta de no explicarle lo que pasaba, pues es su amigo y se lo explica. Entonces, lo que va a preguntar Siddhartha es, ¿eso que les pasa a ellos nos va a pasar a todos? ¿O es un castigo por algo que hicieron mal? Entonces Chandaka le dice, no, eso nos va a pasar a todos. Todos nos enfermamos, envejecemos y morimos. Y eso va a ser algo en ese momento para él muy, muy fuerte y además va a conectar con el dolor de esas personas. Porque si algo habíamos visto desde todo el proceso, desde que era pequeño, es que él, cuando veía sufrir a un animal o veía sufrir a alguien, eso pues, conectaba con él. Y para acabar de completar, Siddhartha ve pasar a un monje, a una seta. Y cuando él lo ve y les pregunta quién es él, después le explican, es un monje que ha decidido dejar todos los placeres del mundo para dedicarse justamente a buscar las respuestas en Dios. Y eso va a ser para él, como le va a dar una idea. Aquí hay un texto que escribió después, tiempo después, pero que hace referencia a este momento. Y dice así, cuando la gente ignorante ve a alguien viejo, siente horror y aversión, aunque ellos también serán viejos algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la juventud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien enfermo, siente horror y aversión, aunque ellos también estarán enfermos algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la salud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien muerto, siente horror y aversión. Y aunque ellos también algún día morirán, yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la vida de nuevo. Es una adaptación de lo que él escribió, pero ahí estamos viendo el impacto tan grande que fue para él enfrentarse justamente a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Y no solamente al hecho de ver a alguien enfermo, a alguien viejo, a alguien muriendo, sino las personas a su alrededor sufriendo por ver a la persona enferma, por ver a la persona pues después de que falleció. Entonces, ¿qué va a pasar después? Lo que dice la tradición es que esos días que continuaron, él ya no pudo estar tranquilo con lo que había visto. Y hay una situación acá que es clave. En esa época era habitual, era normal y se veía y estaba bien visto. Dana, Ángelo se acostó. Dana se acostó. Esperemos un poco. Ya. En esa época era como normal y era algo bien visto que las personas en un momento de su vida, aún teniéndolo todo, se fueran en esa búsqueda espiritual. O sea, no era algo extraño. Lo que pasa es que cuando a nosotros nos hablan hoy en día de que él abandonó todo y se fue, nos dice, pero terrible, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? ¿Qué tal? ¿Qué egoísta? No, en esa época era habitual. Era algo que culturalmente se veía bien, que las personas se fueran en esa búsqueda espiritual o en esa búsqueda de respuestas. Entonces, pero Siddhartha no se quería ir sin el permiso de su papá.
Entonces, porque recuerden que una de las cosas que lo caracterizó es que él siempre fue muy obediente a la tradición y también a su papá. Entonces, Siddhartha fue y habló con su papá. Y entonces le dijo al rey que si le dijo algo así como, papá, ¿usted me puede garantizar que yo nunca me voy a enfermar? ¿Usted me puede garantizar, pero me he dicho garantizado que yo nunca voy a envejecer? ¿Usted me puede garantizar que yo no voy a morir? ¿Usted me puede garantizar que yo nunca voy a caer ante la tentación? Y entonces el papá le dice, no, yo no le puedo garantizar eso no lo puede garantizar ni siquiera a los dioses. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Yo le puedo dar todo, lo que quiera, le puedo dar todo mi reino, lo que usted me pida se lo puedo dar, pero no le puedo garantizar eso. Entonces Siddhartha le dice, entonces entenderás que yo tengo que ir a buscar la respuesta a esas preguntas. Y pues el papá ante eso, ¿qué podía hacer? O sea, no había nada que hacer, pues simplemente se quedó en silencio. Lo único que le puedo decir fue, tú debes saber qué es lo mejor para ti. Y Siddhartha con eso entendió que se podía ir. De alguna manera necesitaba decirle a su papá. ¿Cuál fue el problema que pasó después? Que cuando él ya estaba para irse, resulta que su esposa le cuenta que está esperando, que va a tener un bebé, que está esperando bebé. Se llama Rahul. Y entonces, pues sí, o sea, imagínense en eso. O sea, ahora va a ser papá, el niño nació durante un eclipse. Y entonces muchos decían, no, ya no se va a ir, o sea, ¿cómo va a abandonar, cómo va a dejar a su hijo? O sea, no. Entonces, de alguna manera pensaban que Rahul iba a ser como esa razón para que se quedara, otros decían que el obstáculo para que él no siguiera. Sin embargo, él lo pensó mucho y era más fuerte su deseo por encontrar la verdad y encontrar la razón del sufrimiento, que entonces dejó a su esposa y a su hijo en manos de su papá y él se fue, se despidió. Dice que la noche que se fue, él vio a Yasodhara durmiendo, vio por última vez a su hijo y se fue del palacio en compañía de su mejor amigo. Y hasta cierto punto lo acompañó. En ya cierto punto del recorrido, ya cuando él salió del reino como tal de su papá, se quitó la ropa, le entregó toda la ropa, todo lo que llevaba a Chandaka, le entregó el caballo, se cortó el cabello, se puso, digamos que ropa ya humilde y se despidió de toda esa vida e inició su proceso justamente en búsqueda de respuestas. Entonces aquí en este punto es cuando se inicia ya todo lo que tiene que ver con ese recorrido que dura 6 años, de esa búsqueda de Siddhartha por esa respuesta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Y de qué manera se podría evitar el sufrimiento? Él quería evitar el sufrimiento de las personas. Y esa es la búsqueda que va a hacer. Entonces, aquí empieza a hacer unas prácticas y aquí hay muchas historias muy bonitas de los diferentes maestros con los que llegó. Incluso cuentan que él llegaba donde el maestro con toda la humildad, le decía lo que estaba buscando, aprendía lo que el maestro le enseñaba y en muy poco tiempo lo aprendía muy bien, se aprendía los mantras, se aprendía lo que tuviera que hacer y lo hacía incluso mejor, superaba a su maestro. Hasta que llegaba a un punto en que tenía que alejarse porque no tenía más que aprender de él y iba con el siguiente. Una de las cosas que va a llamar la atención es que esos maestros, 5 de esos maestros a los que él fue, vieron esa devoción tan grande y esa entrega de Siddhartha que después de que él se iba, ellos se volvieron discípulos de Siddhartha. O sea, se cambiaban los roles. Primero él llegaba como un aprendiz, a un discípulo a aprender de su maestro, aprendía tan rápido, llegaba a tal nivel que cuando se iba, el maestro quería volverse su discípulo. Y así lo empezó a hacer y era muy juicioso y muy consagrado y hacía todo lo que le decían. Pero como no encontraba respuestas, llegó un punto en que incluso empezó a hacer prácticas tan estrictas que apenas si tomaba agua y si comiera muy poquito. Entonces estuvo, digamos que muy flaquito e incluso puso en riesgo su vida. De ahí pues vienen muchas de las imágenes que uno lo ve así súper delgadito, súper flaquito, que casi se le ven pues que se podían contar las costillas, decían los que lo veían. Él conoció a muchos maestros. En esta misma época había un despertar, también un florecimiento en toda esta región. Tengan en cuenta que cuando una manifestación de Dios llega a la tierra, como que la luz se enciende y muchas otras personas también que están en esa búsqueda como que también reciben esas bendiciones. Entonces vamos a tener la presencia de varios maestros en ese momento también. No hay seguridad, no hay certeza de si realmente Siddhartha interactuó directamente con ellos, pero lo que sí se sabe es que en este periodo es cuando él
entiende, por ejemplo, que no hay que lastimar a los animales, que el sufrimiento de un ser vivo no debe ser digamos, yo no debo excusarme en que tengo hambre o en que soy superior para lastimar a otro ser. En gran medida eso está pasando no solamente con Siddhartha, sino con otras filosofías de la época. Y aquí hay una cosa bien interesante. Siddhartha hace un peregrinaje hacia el pueblo de Bodh Gaya. Un peregrinaje cuyo sentido era tradicional y era en honor a Vishnu. Ustedes se acuerdan cuando estudiamos allá en la primera sesión a Krishna, que decíamos que Krishna era un avatar de Vishnu y que se decía que el siguiente avatar iba a ser Buda. Aquí vemos esa conexión, ¿no?, de las tradiciones con respecto a ese origen de las manifestaciones. Entonces hacían unos rituales, hacían un peregrinaje y hacían unos rituales en honor a los antepasados y para limpiarse uno mismo. En esta tradición, reconocer y agradecer y perdonar a los antepasados es muy importante, pues en términos generales para las culturas de Oriente, los ancestros son muy importantes. Entonces, ¿qué cuenta la leyenda en este punto? ¿Qué sucedió en este punto? Pues que él sigue haciendo sus prácticas muy estrictas, cada vez más estrictas, ya se le podían contar así los huesitos de las costillas. Y entonces había una campesina que se llamaba Sujata, que vio a este monje, mejor dicho, ya a punto de morirse, y entonces le rogó y le imploró que por favor le recibiera un poquito de arroz con leche, que le recibiera algo de comer, que le recibiera agua. Y ella le dice, le pide que por favor, que mire, que lo flaquito que está, que por favor, que lo haga. Y él ve en ella tanta devoción en su actitud, en la manera en que le habla, y entonces él acepta y pues comer, le recibe un poquito, come. Y resulta que en ese momento las personas que lo venían siguiendo, que ven que él está comiendo, además comió y se bañó en el río y bebió agua, estos 5 que se habían vuelto sus discípulos dicen, ay no, este ya cayó ante la carne, claro, vino una mujer, le trajo de comer y chécate que cayó, no, este ya no puede ser mi maestro, y entonces se van, lo abandonaron. Pero lo que realmente estaba pasando es que él empezó a entender que los extremos no eran el camino y empezó a entender que tal vez había otra forma, otra manera de alcanzar la iluminación. Entonces, un primer episodio, el caso con esta mujer. Luego, él va a seguir sentado en el árbol Bodhi, va a seguir sentado y va a seguir haciendo su meditación. Hay una cosa importante acá y es que él dice, mire, yo voy a estar aquí meditando todo lo que haga falta hasta que él lograra entender, comprender el origen del sufrimiento y cómo evitarlo. Pero no el sufrimiento para él. Él está haciendo todo esto es porque él quiere poder ayudar a las personas para que las personas no sufran. Y no solamente su esposa, su hijo, su familia, sino él estaba haciendo esto por el sufrimiento de todas las personas. Noten ustedes que el detonante no fue el sufrimiento de su familia, sino en el pueblo cuando él vio a la gente sufrir. Entonces dicen que estuvo sentado muchos días. Una primera fase, una concentración para limpiar su mente, y luego en una meditación más profunda para poder encontrar esa respuesta en su interior. La tradición dice que en esos 40 días que él estuvo allí meditando, Mara, que es el nombre que recibe como el demonio o la maldad en esta tradición, hizo todo lo que pudo para evitar que Buda alcanzara la iluminación. Ahí empezamos a encontrar similitudes, ¿no?, de las tentaciones. ¿Se acuerdan que también las vimos en Krishna, también las vimos con Zoroastro? Incluso también las vimos en el caso de Arán. Entonces, aquí lo que va a pasar es que estos demonios empiezan, primero, pues a atormentarlo para asustarlo. A lluvias, tormentas, imágenes así terribles, pero pues eso no funciona, él está en su meditación. Luego, Mara le envía a sus 3 hijas, así súper lindas, a que vayan y lo seduzcan, así súper sexy, súper lindas, de tal manera que buscan justamente a partir de los placeres de la carne, lograr que él no cumpla su misión, pero no, tampoco lo logra. Y finalmente lo hace por el lado del ego. Entonces le dice, mire, esto la iluminación no es para humanos, eso es para dioses. O sea, no pierdas tu tiempo, usted no lo va a lograr. Y resulta que tampoco funciona. La tradición dice que en ese momento Siddhartha tocó el suelo con su mano y le pidió, digamos, a la tierra que fuera su testigo y pidió pues ayuda a Dios, y que en ese momento desaparecieron los demonios. Entonces ahí superó la prueba. Los días que siguen, porque no fue que en ese momento, los días que siguieron de esa vigilia de 40 días, dice la tradición que él pudo recordar sus vidas anteriores, pudo entender todos los misterios del universo, y en ese momento alcanzó la iluminación. Lo que dice la tradición es que en ese momento
estando ya en ese punto, él escuchó a lo lejos a un maestro de lira con su estudiante, y que el maestro de lira le decía al estudiante, mire, para que el sonido de la lira sea perfecto, sea esté perfectamente, sea armónico, esté bien afinado, la cuerda no puede estar tan tensa porque se rompe, pero tampoco tan suelta porque no va a sonar. Y lo que dice la tradición es que con la experiencia que había tenido antes, más todo lo que había visto y esas palabras, ahí fue cuando él entendió la esencia del camino medio, del justo medio, que es las enseñanzas principales del budismo. Y en ese momento dicen que ahí es cuando alcanza la iluminación a la edad de 35 años. ¿Qué significa Buda? Aquel que está despierto. Eso es lo que significa. O sea, Buda no es solo Siddhartha. Budas ha habido muchos y en la tradición del budismo se habla de muchos Budas. Siddhartha Gautama, el Buda, quiere decir como el título del que está despierto, del que entendió, el que comprendió. Y esta historia de la lira, que pues puede ser también parte de la leyenda o puede ser que realmente sucediera, es una metáfora que nos ayuda a entender justamente el camino del justo medio. Nunca serán los extremos. No debe ser ni dejar de comer hasta que te enfermes, ni comer demasiado porque también te enfermas. Tiene que haber un equilibrio, el justo medio. Y ese es el mensaje principal, en esencia del budismo, el justo medio, el recto camino del justo medio. Como les decía, a la edad de 35 años, ¿no? A la edad de 35 años alcanzó la iluminación. En mayo, en la luna llena de mayo. Por eso en el budismo se celebra cada año el Wesak. Si ustedes buscan en internet Wesak, van a ver que hay una en mayo, cada vez que cae la luna llena, hay una fecha en la que se celebra justamente ese día que Buda alcanzó la iluminación. Y este año el Wesak coincidió con una luna rosada, un fenómeno natural particular de la luna. Entonces, a partir de este momento ya hablamos de Siddhartha Gautama, el Buda o Buda Shakyamuni, el momento que alcanzó la iluminación, sentado bajo este árbol, el árbol Bodhi. Pero había otra cuestión, y era que todo ese conocimiento que él ahora tenía, pues él decía, ¿y cómo hago para contarle esto a la gente? Porque es que el objetivo que él tenía no era solamente él alcanzar la iluminación o alcanzar la respuesta. Lo que él quería era poderle enseñar a las personas, lo que él quería era evitar el sufrimiento de las personas. Entonces aquí hay una situación que tiene que ver justamente con, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? La leyenda lo que dice es que Brahma, que es justamente el rey de los dioses, no sé si me puedes ayudar a cerrar el micrófono, Carola, ¿cómo era el Carmen? El micrófono de Raquel, que está, gracias. Entonces, la leyenda cuenta que Brahma, que es como pues, Dios, el rey de los dioses en el budismo, pues le dijo a Buda que lo hiciera, porque pues él no era el que iba a hablar, Dios iba a hablar a través de él. Entonces ahí volvemos a encontrar otro paralelo. Y entonces, en ese momento le dice, mire, es que de todas maneras, muchas personas solo tienen una pequeña motita que no les deja ver. Tienen algo que les cubre los ojos. Pero solo con escucharlos, solo con orar, solo con hacer meditación, las cosas van a cambiar. Entonces Buda dice, bueno, pues si es así de una, hagámoslo. En palabras coloquiales, y ahí es que arranca este ministerio de ahora enseñarnos eso que él había entendido. En Sarnath, cerca de Benares, a unas 100 millas del pueblito de Bodh Gaya, se volvió a cruzar con los 5 ascetas que lo habían abandonado antes porque había vuelto a comer. Y entonces, pues conversó con ellos, les contó, habló con ellos. Lo que dice la tradición es que ellos lo escucharon y volvieron nuevamente a seguirlo. Luego vamos a tener la situación en que se encuentran en este bosque y empieza a contar, ya a hacer ese diálogo con sus primeros discípulos y otros que van llegando, en el que les va a transmitir lo que tiene que ver con las 4 nobles verdades y el octuple sendero. Este discurso, esta reunión, este mensaje que se transmite acá es muy importante dentro del budismo porque allí empieza la tradición de la sangha. La sangha se referencia a los discípulos, a quienes son practicantes del budismo, a la comunidad. Y tiene cierta similitud también, más cuando ya la próxima semana estudiemos a Jesús también con el mensaje que Jesús dio en el Monte de los Olivos. Entonces, aquí ya empieza como el ministerio en cuanto a la enseñanza. Que va a ir
él va a ir caminando y va a ir de un lugar a otro contando, enseñando las prácticas de meditación, contando, pues, contándose a las personas, dándole los mensajes. Y aquí tenemos al rey Bimbisara de Magadha, que al oír justamente el mensaje, él se convierte al budismo y además le va a dar a Buda que use un templo que está abandonado, pues para que empiecen allí también a hacer sus prácticas. Y así vamos a ir viendo cómo durante todo este periodo la gente empieza a darles, pues, ayudarlos, se empieza a expandir el mensaje, mucha gente quiere donar, quiere contribuir justamente para que el mensaje siga creciendo y llegue cada vez a más lugares. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, el tiempo va pasando y uno de los eventos que es muy bonito es que su familia va a volver justamente, va a buscarlo. Su papá, bueno, primero que todo, su hijo se va a, pues va a ser monje, también se va a convertir también al budismo. Y una de las cosas es que hay un mensaje muy bonito, hay un sutra, que es justamente una conversación que tiene Siddhartha Gautama el Buda con su hijo sobre los peligros de la mentira. Entonces su hijo pues se va a volver monje, su papá le va a decir, pues claro, el papá le dio muy duro porque imagínese el rey, pues él tenía la esperanza en su hijo y si no en su nieto, y ambos se le volvieron monjes. Entonces su papá pues va a apoyarlo, pero como laico, él no se va a volver monje. Y le va a pedir a Buda que por lo menos cuando un hombre se quiera volver monje, le pida permiso al papá, que por lo menos que los papás sepan. Es decir, que vayan con la bendición de los papás a la hora de convertirse en monjes. Otra cosa muy bonita es que su tía y su esposa van a pedir formar parte de la sangha. Lo que sucede es que culturalmente en esa región, antes del budismo, antes de que Siddhartha alcanzara la iluminación, en términos culturales, a las mujeres se les consideraba por debajo, en importancia por debajo de los hombres y no estaba permitido que participaran en varios de los rituales que había en la época. Sin embargo, Buda, al ver esa devoción, tanto de su esposa como de su tía, las acepta como monjas y son las primeras monjas de la sangha en el budismo. Muchos pensaron que eso era terrible porque le iba a quitar como seriedad, iba a debilitar pues el movimiento que estaba creciendo, pero al contrario lo que hizo fue fortalecerlo. Y una de las cosas que vamos a ver en el budismo es que tenemos la presencia de monjas y monjes, hay hombres y mujeres en todos los niveles. Esta es una imagen pues una representación gráfica de Buda con su hijo, ¿no? Una de las características por las cuales Buda fue un reformador y también generó controversia en la época es que para él todas las personas, sin importar su estatus, merecían, pues podían hacer parte de la sangha, eran bienvenidos en la sangha. Es decir, no importaba que fueran ricos o pobres, no importaba su pasado, no importaba su nacionalidad, no importaba en qué creyeran. Si querían hacer parte de la sangha, eran bienvenidos. Incluso si solamente iban por comida, hasta por comida se les daba, o sea, no había restricciones. El primer monje budista, Upali, había sido barbero. Incluso ocupaba un lugar, digámoslo así, pues fue ordenado como el primer monje, aún por encima de otros reyes, solamente porque hizo sus votos antes. Pero eso no quería decir que fuera superior a los otros, ¿no? Ahí el tema es que todos iban por, somos iguales ante los ojos de Dios y pues en el budismo es así. Bueno, entonces aquí volvemos a retomarlo del primo. Entonces, ¿qué pasó con Devadatta? Pues este jovencito, por una buena época, estuvo haciéndole todas las maldades que pudo a Siddhartha. Luego se convirtió como monje, se convirtió al budismo, quiso formar parte de la sangha, pero su envidia le pudo más. Y él de todas maneras llegó a, digamos, a intentar hacerle daño a Siddhartha, a Buda, inventó cosas que no eran ciertas, la envidia le ganó y al final él terminó separándose, incluso llevándose a algunos monjes con él, o sea que se formó como una rama adicional que perdió el camino. Recuerdan que eso también pasó en las historias pasadas, ya lo hemos visto repetirse en varias, ¿no? Que hay alguien que por la envidia le gana porque él quería tener el lugar de Buda, él quería ser Buda y como no lo logra, entonces empieza a inventar cosas, empieza a hacer rumores y al final termina separándose. Entonces, pues todos sus intentos por hacer daño fracasaron.
pero pues ahí tenemos nuevamente esta historia que es importante. Que es, Buda alcanzó la iluminación a los 35 años de edad, como ya lo habíamos dicho. Estuvo enseñando por el noreste de India durante 45 años. A los 80 años le dijo a su amigo y primo Ananda que los abandonaría pronto. Dicen que pues reunido con varias personas, él allá pues comió unos alimentos que estaban en mal estado, dicen que eso lo puso enfermito y entró en una profunda meditación y murió. Sus últimas palabras fueron: todas las cosas creadas son inestables, esforzados con atención. Pero pues fue una muerte, digamos así, tranquila y pues rodeado de las personas que lo amaban. Entonces, bueno, aquí ya esa es como la historia de Buda, que me parece que es una historia muy, me modo de ver, bonita. Obviamente tiene algunos elementos de leyenda, pero un mensaje muy profundo. Y también vemos similitudes con las historias que ya hemos estudiado. Los sutras, perdón, de Buda son mensajes cortos que se transmitían a las personas por vía oral. Recuerden que en esta época la escritura y la lectura eran privilegios de unos muy, muy, muy pocos, y la única manera de garantizar que el mensaje llegara a todos, sin distinción de clases sociales o posibilidades, era a través de la transmisión oral. O sea que había que garantizar que las personas los aprendieran bien y los transmitieran bien, por lo tanto eran cortitos. Entonces aquí tenemos algunos. Obviamente la traducción al español. Una mente más allá de los juicios observa y comprende. Una mente más allá de los juicios observa y comprende. Aquí una explicación. Dice: no entres en consideraciones de qué está bien y qué está mal, porque si lo analizas estarás dividido. Te convertirás en un hipócrita. Elige una actitud de atención consciente. Simplemente observa ambas opciones, pero no elijas, simplemente observa. Esto es como la postura de las cosas. Todas las cosas pueden ser buenas o pueden ser malas, depende del ojo que las ve. Entonces aquí el mensaje es: simplemente observa. Detrás de cualquier evento, de cualquier reacción de cualquier persona, hay una explicación, hay una razón. Si uno solamente juzga por lo que ve, por la foto que ve, puede estar cometiendo errores. El sutra es el pedacito chiquito, las primeras 2 líneas, ese es el sutra, el otro ya es una explicación. Bueno, entonces ahora hablemos un poco del budismo. Entonces en el budismo, para algunas corrientes, Siddhartha Gautama es la 8ª encarnación del Cristo. En el hinduismo, Siddhartha Gautama es la siguiente manifestación de Vishnu. Entonces, pues digamos que a los que les interesa y saben mucho el tema de profecías pueden tomarlas de las religiones y empezar a mirar los puntos de conexión. Es conocido como Buda, el despierto, Amida Bodhisattva, Sakyamuni, Amida y Bhagavat del loto blanco. Esos 4 son referencia al mismo ser que es Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni. ¿Por qué también es considerado un reformador? Porque resulta que cuando en su manifestación él no estuvo de acuerdo con el sistema de castas. Una de las cosas que él no entendía es por qué los brahmanes tenían tanto poder. Los brahmanes son los sacerdotes astrólogos de más alto nivel dentro de las castas del hinduismo, y resulta que ellos, pues desde el punto, si uno mira lo que ellos hacen, la verdad se ganan la vida bastante fácil, porque pues están allí haciendo sus rituales, pero pues no les toca tan duro como a los otros. Además, los brahmanes son los que deciden como sobre el futuro de las personas. Entonces, una de las cosas que a Siddhartha pues no le parecerá: porque si todos sufrimos igual, si las lágrimas son igual de saladas, si corre sangre por nuestras venas, ¿por qué había esas distinciones? Porque había unos que se privilegiaban y otros no. Entonces, son las primeras cosas que pues no le pareció. Él consideraba que todos éramos iguales, somos iguales a los ojos de Dios, así que eso no debería pasar. No estuvo nunca de acuerdo con las prácticas de sacrificios de animales. ¿Se acuerdan ustedes que Zoroastro también las prohibió? E incluso en mismo Krishna también, pues otra vez la humanidad le dio por volver a hacer sacrificios de animales. Incluso hay referencias que en algunos templos de Nepal sacrificaban también humanos. Entonces, él no está de acuerdo con esto y los va a prohibir nuevamente a un nivel más profundo. Va a decir: no está permitido el sufrimiento de ningún ser sintiente. De allí también la cuestión de que los budistas tienden a ser vegetarianos para no causarle daño a ningún ser que siente. Y rechazó completamente la autoridad de los brahmanes. O sea, él decía: esto, ¿quién les dijo a ustedes que estaban por encima de los demás? O sea, esto no es así. Entonces, obviamente, esto no caló muy bien en las autoridades de la época. Nuevamente, los conflictos que ya hemos visto en todas las manifestaciones, porque llega a reformar esas ideas que no tienen un sustento realmente. Otro sutra: no vivas en la distracción y los falsos sueños del mundo, fuera de la ley. La explicación: no entonces en consideración. Bueno, esto es la misma que les había contado antes, creo que se me fue ahí la explicación, no cambié el sutra. Este es otro que me parece muy bonito. Dice:
Los sabios no dañan a nadie. Son maestros de sus cuerpos y se dirigen al país sin límites. Van más allá de la pena. Este es un sutra muy bonito porque nos está dando una aclaración de algo que en Occidente a veces no entendemos tan bien. Sabio no es el que sabe mucho, sino el que comprende mucho. No es el instruido, sino el consciente. Transfórmate en sabio. Cuando vivas tu vida, usa la sabiduría, no la erudición. Que sea el corazón el que te guíe, no la mente. ¿Por qué hago la aclaración que en Occidente? Nosotros en Occidente, a raíz de todos los hechos de la Ilustración y todo lo que pasó, empezamos a darle más fuerza a la razón, a la mente. Y para muchos, la persona que sabe mucho es la que tiene mucha información almacenada. Se aprende las cosas de memoria. Pero Buda dice, no, no señor, ese es un erudito, ese es un diccionario ambulante, un diccionario parlante. Pero el sabio es el que se guía por el corazón, porque en el corazón está Dios. Recuerden que en el budismo también está clarísimo que Dios está en el corazón, igual que en todas las religiones. Entonces, fíjense que usted, claro, nosotros tenemos que conocer, estudiamos y en la mente hay esta información, pero esa información tiene que llegar al corazón. Y es cuando el corazón te guía, ahí es cuando eres sabio. Porque es que la compasión no es una cosa racional, la compasión es un sentimiento mucho más profundo. Entonces, esa distinción entre sabiduría y erudición aquí también es clave. Aquí buscamos la sabiduría, conexión mente-corazón, no solo la memoria, no solo la razón. Bueno, entonces, ¿recuerdan ustedes que les hablé que Buda descubrió, comprendió las 4 dobles verdades y el camino óctuple? Entonces, las 4 verdades, ¿cuáles son? Las 4 dobles verdades. La vida es sufrimiento. La causa del sufrimiento es el deseo. La eliminación del deseo cesa el sufrimiento. El camino para abandonar el sufrimiento es el óctuple sendero. Entonces, lo que nos va a enseñar Buda es justamente que cuando nosotros, y también lo más interesante es que recuerden ustedes que Krishna lo había dicho y Zoroastro también, es que nuestra mente humana quiere que las cosas sucedan cuando queremos, cómo queremos, de la manera que queremos y creemos que nosotros controlamos el mundo. Cuando usted dice que quiere algo en tal fecha, en tal momento, en tal lugar, y eso no se da, ahí es que empezamos a sufrir. Ese algo puede ser desde la salud hasta un dinero, hasta lo que sea. Entonces recuerden que una de las cosas que Krishna le enseñó a Arjuna fue eso. Krishna le decía a Arjuna, mire, usted va a hacer algo, hágalo con todo el corazón, métale toda la fuerza y abandónese del resultado. Deje que Dios decida. Usted hace lo que tiene, usted hace su parte, pero no se ilusione o no se apegue al resultado, porque es ahí donde usted sufre. Y aquí Buda nos vuelve a decir lo mismo, o sea, ¿cuál es el origen del sufrimiento del deseo? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que seguir el camino óctuple y vamos a ver cuál es el camino óctuple. Camino óctuple, pues, obviamente tiene 8 etapas, tiene 8 pasitos, que están divididos como subdivididos en 3. Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de un punto que es la sabiduría, que es esa visión o comprensión de lo correcto, ese pensamiento de lo correcto. Una segunda etapa nos habla de la conducta ética, lo que tiene que ver con hablar lo correcto, actuar lo correcto y el medio de vida correcto. Y un componente que tiene que ver con el entrenamiento de la mente. El esfuerzo correcto, estar presente, la concentración y la meditación. Ese es el sendero óctuple. Entonces lo que nos dice Buda es, si usted sigue este sendero óctuple y se desapega del resultado, usted hace lo que tiene que hacer, le pone el corazón a todo lo que tiene que hacer, pero deja que las cosas fluyan, usted se va a ahorrar, usted no va a sufrir. El problema es que nuestra mente quiere tener la razón. Si ustedes se fijan en la última parte, está el componente de la meditación y la oración. Es cuando dice, hay que entrenar la mente. Porque si no, la loquita de la casa, que así es como se refieren incluso algunos budistas a la mente, ella cree que tiene el control. Entonces ella quiere que las cosas sean de determinada manera. Y es que tiene que ser así. Y es que él se tiene que casar conmigo. Y es que me tienen que pagar tanto. Es que yo merezco tal cosa. Y ahí es la mente, ahí es el ego. Y cuando eso no sucede, es que empezamos a sufrir. Incluso las enfermedades desde el punto de vista del budismo tienen que ver muchas veces con malos hábitos que tienen las personas y eso tiene que ver con lo que piensan más que con lo que sienten. Entonces, vamos a ver aquí con más detallito el sendero óctuple. O sea, se ve fácil cuando le dicen a uno que son 8 cositas, ¿no? Pero vaya usted, despliegue las 8 cositas y ya vamos a ver qué sucede. Entonces, la parte de la sabiduría tiene 2 componentes, la comprensión y el pensamiento. En la comprensión está justamente la parte de comprender las 4 nobles verdades. Existe el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el deseo puede cesar y hay que seguir. Luego viene una ley de causalidad. Causalidad. Es decir,
Si usted le pega un puño a un toro, a un caballo, pues le van a dar una patada, o sea, la reacción viene el efecto, para todo efecto hay una causa. Entonces, muchas veces nuestra mente nos dice, ay, pero yo, ¿por qué estoy padeciendo esto? Y lo que usted no se da cuenta es que usted hizo algo antes que le terminó generando esta situación. Por ejemplo, consumir mucho azúcar o cosas que usted sabe que no debe hacer y las hace. La ley de la impermanencia, pues todo está en continuo cambio y nada es eterno. Luego viene la parte del pensamiento. Entonces viene pensar con desapego, no apegarnos a las situaciones, con amor, con renuncia y la no violencia. Es un mensaje claro en el budismo. Evitar pensamientos de apego, de malevolencia, de odio y de violencia. Si vamos a la segunda parte, que es la conducta ética, que tiene que ver con la palabra correcta, dice, bueno, es que hay que abstenerse de emplear formas de lenguaje erróneas, es decir, de decir cosas que no son, o generar malos entendidos. Hay que evitar hablar negligentemente, o sea, hablar por hablar de cosas que no tienen sentido. Hay que evitar mentir, difamar, calumniar, dañar a otros. Hay que cultivar palabras amistosas, benévolas, agradables, dulces, significativas y útiles. Allá en sus mentes debe estar llegando el libro 1 cuando dice una lengua amable. Ahí entonces empiezan a conectar todos los puntos. En la conducta ética también está la acción. Cultivar una conducta moral, ser honorable y ser pacífico. Abstenerse de matar, robar, de relaciones sexuales ilegítimas, de llevar a cabo tratos deshonestos. Ahí también vamos conectando con muchas cosas que nosotros practicamos. La sustentación, ganarse la vida de manera honorable, que sea irreprochable, inofensiva, evitar cualquier profesión que pueda hacerle daño a otros seres. Y la parte final, que tiene que ver con la disciplina mental, está el esfuerzo, implica 4 esfuerzos: impedir el surgimiento de malos pensamientos, apartarse de malos pensamientos, cultivar el surgimiento de buenos pensamientos y mantener los buenos pensamientos existentes. El otro punto del esfuerzo es cultivar con atención el Dharma. El Dharma es la conducta piadosa. En cuanto a la atención, implica pues justamente prestar diligente atención al cuerpo, a las emociones, a las actividades de la mente, a las ideas y a los pensamientos. No es darle demasiada importancia, sino simplemente darle la atención que se merece. El cuerpo necesita cuidados, así como la mente. Y la concentración, que tiene que ver ya con la parte de la meditación como tal. Abandonar los deseos es cuando surge pues esa paz en la mente y desaparecen todas esas sensaciones. Eso es lo que se conoce, digamos, desglosadito como el sendero óptuple, que es lo que dice Buda. Mire, si usted hace eso, usted alcanzará la iluminación. Aquí hay otra frasecita que me parece muy bonita, otro sutra que dice: haz lo que tengas que hacer resueltamente, con todo tu corazón. El viajero que duda únicamente levanta polvo en el camino. Esto es bien importante porque aquí lo que nos dice Buda es, mire, la única manera de avanzar es con el corazón. Con la mente no puedes hacerlo porque las mentes son muchas y nos hace dudar. Para avanzar es sin duda, y la duda habita en la mente, no en el corazón. La duda te mantiene fragmentado, el corazón te une. Esto es bien importante porque es que la mente, los pensamientos, las ideas, las vamos construyendo a partir de nuestra experiencia de vida y la influencia de muchos otros. La influencia de la televisión, de la cultura, de los amigos, profesores y demás. Y uno muchas veces no sabe si esa información es cierta o no. Las fake news, todo ese tipo de cosas, lo que la gente te dice amablemente cuando te están poniendo el puñal por la espalda. En cambio, dice Buda, el corazón no se equivoca. El corazón, que es ahí donde está Dios, sabe. Entonces, para avanzar, hazlo resuelto desde el corazón. Bueno, aquí hay una historia que quiero contarles. Ya vamos a ir terminando, no se preocupen, ya están cansaditos, pero esta historia me parece muy bonita. Dice, es la parábola de la flecha. Y dice lo siguiente: ocuparse de lo que el momento dicta es el inicio del camino de la liberación. Es decir, ocuparse de lo que está sintiendo usted en este momento. Dice, hubo una vez un hombre que fue herido por una flecha envenenada. Sus familiares y amigos querían curar al médico, querían procurarle un médico, querían llevarle un médico, querían ayudarlo, pero el enfermo se negaba, diciendo que antes de curarse, él quería que alguien le dijera el nombre de la persona que le había lanzado la flecha. Él quería saber a toda costa de dónde ha salido la flecha. Él quería saber el material de la flecha. Él quería tener toda esa información antes de permitir que lo curaran. Él quería saber también si este hombre era alto, si era fuerte, si tenía tez clara, si era oscuro, si el arco era de bambú. Quería tener toda la información. Y preguntándose si el arco que había sido usado para dispararle era un arco común o un arco curvo o de qué forma tenía,
el hombre murió sin saber las respuestas. Entonces Buda dice, yo vine a enseñar cómo quitar la flecha. Nosotros estamos preocupados por saber cuándo vino, qué dijo, cómo dijo, de qué era. Si se dan cuenta que esta metáfora nos va muy bien en este momento con las manifestaciones, estamos más interesados en saber muchas cosas, pero a la larga el mensaje de todos, la cura que nos vinieron a transmitir fue justamente cómo quitar la flecha. Y esta es una historia bien bonita que se suele contar justamente en la tradición budista para que volvamos a poner la atención en lo importante. Lo importante es el mensaje. Claro, estos cursos que estamos haciendo para conocer los mensajeros nos han ayudado mucho a tener más contexto, pero no perdamos de vista que lo importante es el mensaje. El hombre ignorante es un buey. Crece de tamaño, no en sabiduría. Creo que esa no hay necesidad de explicarla. Es bastante clara. Aún así, el conocimiento es una cosa, me parece bonita esta aclaración, el conocimiento es una cosa que te prestan los demás. La sabiduría se desarrolla en ti. La sabiduría es interior, el conocimiento es exterior. Estas son la clase de mensajes que lo hacen a uno reflexionar bastante. Yo creo que voy a pasar rápidamente, pero sí les quería contar esto. Hay muchos mensajes, muchos símbolos en el budismo y es una aclaración que me parece pertinente hacer. Hay personas que piensan que los budistas adoran las imágenes. Incluso yo tengo aquí en mi casa una fuentecita con una imagen de Buda y alguien alguna vez me dijo que eso había que quitarlo porque es una forma de adorar imágenes. No, en el budismo no se adoran imágenes, son símbolos. Y los símbolos van muy profundo al inconsciente, a nuestro cerebro, con un mensaje que no importa usted qué idioma hable o qué religión siga, eso simplemente es un símbolo que está recordándole usted algo allá en su inconsciente. Hay muchos símbolos, cada uno de ellos tiene una explicación. Ahí tenemos, por ejemplo, el nudo infinito, que habla justamente, simboliza justamente la conexión y además del infinito, de Dios, y cada uno de ellos tiene un mensaje, tiene una simbología que fácilmente se puede buscar en internet. Otra cosa que es muy importante en el budismo son los mantras. Los mantras son palabras sagradas que tienen una vibración en particular. Este mantra es uno de los más famosos, más conocido, es el Om Mani Padme Hum. Este es el mantra de Avalokitesvara, que sería algo así como el Espíritu Santo de la interpretación en Occidente. Y es un mantra justamente que se conoce como el mantra de la compasión. Es así, Om Mani Padme Hum. Y se recita con el Om Mani Padme Hum otra vez. Es un mantra bastante... se considera poderoso cuando uno lo hace a conciencia, se calma bastante rápido, se siente muy bonita la vibración. Entonces, pues es importante, pues quería compartirles también la existencia de los mantras. Otra cosa que quería compartirles, esperen un minutito a ver si carga, es lo que tiene que ver. Bueno, este mantra que alcanzaron a escuchar es una versión de un mantra que se conoce como Tara Verde. Estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, el primero es Buda Shakyamuni, el segundo es conocido como el Buda de la medicina y la tercera imagen es Tara Verde. Son representaciones simbólicas de cualidades justamente de Dios. Tara Verde es como la manifestación, si se quiere, femenina y hace alusión justamente a la compasión, a cuando se tienen problemas que uno no sabe cómo resolver. Entonces este mantra justamente se recita o se escucha para ayudar a liberar como la mente. Y pues el Buda de la medicina, ya me imagino ustedes, es claro. Y fíjense que en los dibujos lo que hay son una serie de símbolos que cuando usted los ve,
allá en el inconsciente, su inconsciente los interpreta. Es simbología, no es adoración de imágenes ni nada por el estilo. Es simplemente tengan en cuenta una cosa, en una época en que las personas no saben leer, no saben escribir, una forma de llegar a ellos con el mensaje eran justamente las representaciones gráficas. Los colores tienen un significado y todo lo que está allí. Bueno, vamos a ver si alcanzamos, ustedes me dirán si alcanzamos a hacer una meditación, porque creo que el tiempo no nos va a dar mucho, pero bueno. Quiero cerrar simplemente contándoles que en el budismo, una vez falleció Buda y pasa el tiempo, surgieron varias escuelas. En el budismo no existe una jerarquía como tal vertical, tampoco existe un patriarca, algo así como un papa o algo así, ¿no? La autoridad descansa en los textos sagrados y a partir justamente de esa interpretación que se van haciendo y los textos históricos es que se va como reconstruyendo la tradición y se va pasando de una generación a la otra. Hay tres escuelas principales de budismo, que está el Mahayana, que incluye el budismo Zen, 56%, el Theravada, que es el más antiguo, el más conservador, y el, bueno, Vajrayana, que es el budismo como tántrico tibetano, que es como un 6%. En este mapa se ven las ramitas, las tres más grandes y todas las vertientes. Ahí más o menos para que nos hagamos una idea, que hay muchas escuelas, cada una con sus variaciones, con símbolos incluso diferentes. Hay toda una tradición importante. Y de allí también un poco las cuestiones o las dudas que hay respecto a unas perspectivas frente a la otra o algunas tradiciones frente a las otras. Sin embargo, sí me parece importante aclarar que algo que tienen en común es que comparten las bases del las cuatro verdades, el octuple camino, y hay muchas cosas en las que coinciden, la meditación, las oraciones también. Pero en esencia, sí, cuando vamos a los detalles, ya vamos a ver que tienen simbologías distintas, son unas prácticas diferentes, que a veces lo pueden hacer a uno como dudar, incluso entre ellos también hay ciertas controversias, ¿no? Como pasa en todas las familias. Faltan minutos para las de verdad que les agradezco mucho, mucho la atención. Tengo una pequeña meditación que dura más o menos 9 minutos. Es un audio. Yo no sé si se quieran animar a hacerlo. Es una meditación para la mente clara. Yo no sé si quieran hacerlo o abrimos espacio para algunas preguntas de los que están en el chat. Ustedes dirán, ustedes mandan. Pero hasta aquí iría como la presentación de Buda. Carolina y María del Carmen, ustedes me dirán. Sí, yo no encuentro maravilloso que hiciéramos la meditación. Lo que sí de repente podríamos dejar, no se puede interrumpir, o sea, hacer ponte tú las principales preguntas que alguien tenga, contestarle, y los que se quieran quedar para la meditación al final lo hacemos con los que quedamos. Ah, bueno, sí. Ven, miramos qué preguntas hay en el chat. Tenemos unos minutitos para preguntas. Y Claudia, darte las gracias antes de los que tengan que ir por tu linda charla maravillosa. Sí, sí. Te agradezco un montón, te agradecemos tu generosidad siempre, tu humildad para dar estas charlas preciosas, todos tus aprendizajes de la forma en que los das, así que estamos muy agradecidos por todas estas charlas preciosas que nos has dado y muchas gracias. No, con el mayor gusto. Es realmente compartir un poquito para también generar en ustedes la curiosidad y digamos, esa intención de conocer. Y yo creo que a medida que hemos ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta lo muy parecidos que son, ¿no? El mensaje, lo bonito del mensaje, el reto tan grande que tuvieron que enfrentar en esos contextos. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta y dice, ¿la envidia, el ego y el protagonismo excesivo son obstáculos que nos impiden llegar a la iluminación en el budismo? Pues es que en el budismo todo lo que sea del ego impide llegar a la iluminación. Una de las cosas que en el budismo, cuando uno empieza a aprender a meditar, uno empieza como respirando, visualizando ciertas cosas. Pero a medida que uno va avanzando en el budismo, incluso los maestros le dicen a uno que uno tiene que desapegarse hasta de la imagen de Buda. O sea, uno tiene que desapegarse de todo para poder conectarse completamente con Dios. Entonces, cualquier cosa que sea de la mente sería un obstáculo para alcanzar la iluminación. Sin embargo, recuerden que Buda dijo varias veces que todos estamos en capacidad de alcanzar la iluminación, todos, y que justamente el mensaje de él es enseñarnos el camino para hacerlo. Entonces, lo que pasa es que en un mundo tan capitalista como el que estamos, pues todas las tentaciones están, o sea, para sacarnos de eso, ¿no? Para llevar nuestra atención hacia el plano material. En cambio, Buda nos dice, vamos hacia adentro. Entonces, sí, efectivamente, eso es un obstáculo. Claudia, aquí dice, la Cassandra está justo que pues
a este momento para poder contestar, hacer una pregunta. ¿Podemos darle el audio? Cas, Dale, pero sigamos cosas que están en el chat. Dale. que la Cassandra, Hola, ella es la que me escribía por Instagram, que quería saber, siempre quería Hey, hacer esta pregunta. Dale nomás, Cas. dale. se logra escuchar que estoy como en un lugar con muy poca señal. Está perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias por la preciosa presentación, me encantó. Mira, yo tengo como una inquietud más que nada, y es que, bueno, sabemos que las manifestaciones en la gran mayoría vienen desde Abraham, que desde esa línea salieron varias manifestaciones, como ya se mencionó en la charla anterior, pero tengo la impresión que hay como una rama de manifestaciones que se dan como en la parte del Medio Oriente, y eso en parte llegó a nosotros, que es como el cristianismo. Pero hay como esta otra rama que viene de Krishna, que como que se hereda hacia Buda, y es como más de la parte asiática, se podría decir, no sé si es lo correcto. Entonces, ¿por qué son como dos ramas de manifestaciones, a pesar de que los Bahá'í sabemos que es una renovación de la religión, que no son distintas, sino que cada cierto tiempo se va renovando? ¿Por qué se da eso de que como que se bifurca y es como que unas manifestaciones van hacia una cierta población, por así decirlo, y las otras que son en su mayoría, que son en más número, abarcan hacia otro lado, que es como la parte de Medio Oriente y la parte de América en general? No sé si me explico. Sí, no, es más porque es lo que conocemos. No es que sean las únicas. De hecho, yo te invitaría a que revisaras el libro de José Luis Márquez, el más reciente que publicó el año pasado, que él hace allí un recorrido por todas las religiones del mundo y nos muestra que, digamos, que no son solamente estas 9, que incluso también hay evidencia de las manifestaciones en culturas de América prehispánica. Simplemente es que estas 9 manifestaciones son, uno, las que conocemos desde el punto de vista porque son fundadores de grandes religiones, por el impacto y porque también hay evidencia por lo menos para saber que existieron, algo, escritura. Fíjate que cuando empezamos a estudiar a Krishna en Mesopotamia, una de las cosas que yo les decía es que fue la primera ciudad y había la escritura cuneiforme. Pero es que antes, cuando no había escritura y con las civilizaciones que seguramente existieron antes, seguramente también hubo manifestaciones, pero no tenemos cómo saberlo hoy en día porque pues no hay registros, no hay manera, no se recopiló. Entonces, no es tan cierto que se bifurque, lo que pasa es que lo que conocemos y sabemos y de alguna manera lo que hemos podido identificar. Además, hay otra cosa, cuando uno revisa las historias antiguas, y eso en el libro de José Luis lo puedes ver, hay muchas cosas, por ejemplo, el tema del Iruyo, que coinciden en diferentes religiones antiguas, incluso en africanas y de otros países del mundo, de otros lugares del mundo, pero que desde el punto de vista de la forma en que nos hemos contado la historia, nosotros no pareciera que no sucedieron, pero sí, es la manera también en que se cuenta la historia. Entonces, claro, estas 9 manifestaciones que estudiamos no son las únicas. Antes había, después habrá, pero son las que nosotros conocemos y están muy asociadas a las grandes religiones que conocemos hoy en día y que aún existen. Entonces, por eso digamos que se ve de esa manera. Pero sería muy limitado decir que son las únicas o que no ha habido más. No, simplemente es lo que pasa siempre en la historia. Contamos lo que conocemos. Si mañana aparece un huesito por allá en algún lugar y ese huesito dice que hubo una forma de humano entre uno y otro, ahí la historia cambió y tendremos nueva evidencia. Pero por ahora lo que se tiene sí son estas historias. Igual en el libro de José Luis, una cosa que él hace que me parece muy bonita es que él también nos va contando las historias por regiones y nos dice, mire, estas son las que tienen una corriente, así como dices tú, asiática, estas son las que vienen desde la corriente judía. Y entonces ahí vas a ver que hay incluso más. El libro no solo se queda con las 9, sino que cubre otras más. Y creo que Panchito me quiere ayudar con esta respuesta, entonces dale, Panchito, ya te vi. No te escuchamos, tienes el micrófono cerrado. Que también María Los Ángeles había preguntado algo, parece. No, todavía no pregunta. Ya. Preguntado Panchito, pero tengo una pregunta para ti.
Pero espérate, terminamos las del chat y ya vamos con las de Panchito, ¿vale? Aquí es otra Sí, pregunta. ningún problema, es que son varias dudas que tengo, pero Dale, entonces espérate, terminamos aquí las del chat porque también es gente que se puede tener que ir y ya volvemos a las que se pueden quedar. Aquí me pregunta que qué tan fácil fue para mí la transición del budismo a la fe Bahá'í. Uy, súper fácil, realmente, porque es que los principios del budismo son absolutamente compatibles con la fe Bahá'í, es que la fe Bahá'í es compatible con todo, es que no hay problema, o sea, ¿qué encontré yo en la fe Bahá'í que no había visto de pronto en las otras? Explícito la armonía entre ciencia y fe, aunque en todas estaba, yo ya lo había visto, pero explícito, las oportunidades entre hombres y mujeres y la revelación progresiva, porque aquí sí se reconocían a todos. Entonces, realmente para mí la fe Bahá'í es como un rompecabezas en el que faltaba una pieza y esa pieza la encontré en la fe Bahá'í. Entonces, realmente no vi ninguna dificultad. La grabación de Zoroastro, sí, está en ya, Harmony, Mente, Corazón. Cas que ya preguntó. ¿Por qué se considera Buda como el octavo Cristo? Es que eso tiene que ver también con las, ¿cómo se llama esto? Profecías que hay en las diferentes religiones. Entonces también estaba escrito, incluso en el hinduismo se hablaba de Buda como la siguiente manifestación de Vishnu y incluso en el budismo se habla de la venida de siguiente Buda que es Maitreya. Entonces siempre ha habido como la manifestación como que anuncia la venida de las siguientes. Entonces por eso se mencionaba dentro de esa lógica que Buda era otra manifestación conocida como el octavo Cristo. Y creo que ya, listo, ahora sí, ya acabé con las del chat. Ahora la Ángeles. Que le va a preguntar esa Panchito, entonces yo cierro el micrófono. en realidad tenía varias preguntas, Negrita, Claudia, perdona, pero mira, te voy a leer lo que escribí, digamos, dentro de todo tu... Pero no puede ir directamente a las preguntas, María de los Ángeles. ¿Ah? No puede ir Es que ya directamente. está tardecito, sí, puedes preguntar así puntual. Mira, en general me gustaría, bueno, encuentro que hay una relación increíble entre todas las religiones. Es impresionante la unión que hay en muchas cosas que suceden entre una y otra religión. Y en el fondo quería pedirte si tenía ya algo más que aportar con respecto a la unión que aportan todas las religiones de hoy en día, en el fondo. A ver, la reunión con las religiones que increíblemente están unidas, que nos pueden aportar todo lo que está pasando hoy en día, en el fondo. Y mi duda principal es con respecto a los judíos, en el fondo, ¿por qué parte el sufrimiento de ellos? ¿Y por qué son perseguidos? ¿Desde qué época fueron tan perseguidos? Porque en el fondo no me queda 100% claro desde cuándo fueron tan perseguidos los judíos en sí. Esa pregunta fue hace como 3 semanas, así que ya pasamos por ahí. Pero no me voy a preguntar. Abraham, no, es que, no, Panchito, ¿tú qué dices? Porque la verdad, la explicación de por qué son perseguidos. La última, María de los Ángeles, de la persecución de los judíos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú verás que Moisés hizo muchas profecías, pero hay una en particular que es excepcionalmente increíble. Y es cuando se dirige al pueblo judío y les dice que ellos serían expulsados de su tierra, perseguidos por los 4 rincones del mundo, odiados, sin patria, por un crimen que van a cometer. Esa fue la primera. Y inmediatamente dice, pero, aquello, lanza otra profecía más lejana. Dice, pero cuando venga el Señor de las huestes, que es un título que le da Moisés a una gran revelación que ha de venir, dice, cuando venga el Señor de las huestes, encontrará que no están en su tierra,
los judíos. Dice, Él los reunirá, Él les devolverá su nación. Bueno, la primera parte se cumple, naturalmente, cuando viene la negación de Jesús, y en el año 70 después de Cristo, por orden de un rey romano, Tito, se produce la expulsión de los judíos de su tierra. Por eso le dice, serán expulsados de su tierra, perseguidos y odiados, etc. Fueron expulsados en el año 70 después de Cristo por orden del rey Tito, y comenzó esa diáspora. Por todo el mundo fueron perseguidos. De España también fueron echados en el año 1492 por la reina Isabel la Católica y Fernando de Aragón, el rey. Fueron expulsados de España. Ningún país cristiano les aceptó, los quiso recoger, excepto en el norte de Europa, en lo que hoy es Rusia y los pequeños países de allí. Y los judíos fueron perseguidos toda su vida. Ahora lo interesante es que el día 23 de mayo de 1844, Moisés dice, cuando habla del segundo, el que ha de dice, pero cuando venga encontrará que no están en su tierra. Cuando nace la fe Bahá'í, el 23 de mayo de 1844, los judíos no estaban en su tierra. Moisés dice, él, el profeta, el Señor de la hueste, los reunirá, él les devolverá su nación. Lo interesante es que esta profecía tú la puedes comprobar, María de los Ángeles, leyendo libros de historia, yendo a Google o a cualquier biblioteca, y tú verás que el día 23 de mayo de 1844, ese día se firmó lo que hoy se conoce históricamente como el Edicto de Tolerancia, que fue firmado por la reina Victoria de Inglaterra con el sultán turco Abdul Aziz. Este edicto de tolerancia que firman ellos ese día cambia la historia. Ese día, por primera vez, los judíos se les permite volver legalmente a su tierra. Ese día, por este edicto de tolerancia, se les permite volver legalmente a su tierra. Ese día nace la fe Bahá'í. Surge la figura de Baha'u'lláh, que se proclama como el prometido de todos los tiempos. Los judíos ese día recuperaban legalmente su tierra y ese día nace la fe Bahá'í. Los judíos comenzaron a volver desde todas partes del mundo a su tierra. Y pasaron 100 años, hasta el 10 de diciembre de 1948, cuando se reconoce el Estado independiente de Israel. Se reconoce ese día. El 10 de diciembre de 1948 se reconoce el Estado independiente de Israel. Por lo tanto, los judíos están en su tierra. Pero ¿cuándo la recuperaron? El día que nace la fe Bahá'í, cumpliendo profecías milenarias. Y se acabó la persecución de los judíos. Ahora los judíos están en su tierra. De la misma manera, cuando Cristo dice, volveré el día, no dice el año, no dice el día, que se haya cumplido el tiempo de los gentiles. Ay, Panchito, mil gracias. La pregunta es, ¿quiénes son los gentiles? Lorena Rifo, ¿quiénes son los gentiles? ¿Alguien sabe quiénes son los gentiles? Los gentiles son las personas que, no siendo judías, vivían en Tierra Santa. Los primeros gentiles fueron los romanos y después los árabes. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? 23 de mayo de 1844, cuando los judíos recuperan su tierra, ahora les pertenece a ellos y los gentiles tuvieron que salir. Esta es una profecía histórica.
Panchito, Perdona muchas si fue muy gracias. largo, No, no Claudita. te preocupes. Lo que pasa es que ese fue el tema ya pasado y pues ahorita que vamos a cerrar con la meditación porque pues hay personas que están cansaditas y se quieren ir. Entonces, si hay más preguntas ahí en el chat y yo las voy respondiendo, ¿les parece? El libro es de José Luis Márquez. El libro ya les paso el título que lo tengo, los comparto. Entonces, quiero pues que entendamos qué significa la meditación en el budismo antes de dejarlos ir y ahí sí se pueden ir a dormir tranquilos. Fíjense que entre el camino óctuple, la última etapa estaba justamente la meditación, la concentración. Vamos a hacer una meditación cortita que es sobre la claridad. Es un audio, simplemente ustedes lo van a escuchar. La idea es que estén sentados, ojalá con la columna recta, porque es importante para que el aire pueda fluir de manera adecuada. La idea es que respiremos tomando el aire por la nariz, llevándolo hasta el estomaguito, hasta que se infla el estomaguito y luego soltando el aire por la boca. Porque en las prácticas budistas se suele poner la columna recta, pues es para que justamente el aire pueda fluir, la energía pueda fluir también. Si estamos encorvados va a ser difícil respirar. La idea es que mente y corazón estén conectados. Se acostumbra, puede ser sentados en la silla o puede ser también sentados en el piso, generalmente se acostumbra a quitarse los zapatos. Uno generalmente cuando está haciendo las prácticas budistas, uno se quita los zapatos al llegar al lugar. ¿Por qué? Para dejar el polvo, la contaminación y lo que sea, pero también en un gesto de humildad, porque es el suelo que vamos a pisar después, pues es un suelo sagrado y además es un gesto también de dejar todos los problemas y todo atrás. Entonces yo me quito mis zapatos. Cuando ustedes vayan a cualquier ashram budista, van a ver que se dejan los zapatos en la entrada y se sientan. ¿Cuál es la idea? Vamos a escuchar simplemente lo que el audio nos va a ir diciendo. Si llegan pensamientos a su mente, ustedes tranquilos, no se preocupen, déjenlos que lleguen, simplemente sigan la voz. Si quieren pueden cerrar sus cámaras, no tienen que dejarlas abiertas, si quieren dejarlas abiertas está bien. Y simplemente déjense llevar, no se demora mucho, habrá momentos de silencio, ustedes tranquilos, que la grabación les dice cuándo termina, no se angustien, cuando estén en esos momentos de tranquilidad, de silencio, disfrútenlo simplemente. Entonces ya se los voy a compartir. Para comenzar, siéntate en una postura cómoda que te permita estar relajado y alerta. Pon la espalda recta, pero no tensa. Pon las manos sobre tu regazo y mantén los ojos semiabiertos. Relájate en esta postura y deja que el estrés y la tensión se desvanezcan. Comienza generando una motivación positiva para que esta meditación sea beneficiosa tanto para ti como para los demás. Ahora, dirige la atención hacia tu interior y toma conciencia de tus pensamientos y actividad mental. Dedica unos momentos simplemente a observar el flujo de pensamientos y sensaciones que vaga por tu mente. Piensa que tu mente es como el cielo, inmensa y sin obstrucciones, y que tus pensamientos y actividad mental son como nubes.
Al igual que las nubes se forman y disipan en el cielo abierto, tus pensamientos y sensaciones surgen y se disuelven en el espacio interno de tu mente. Por muchas nubes que haya, el cielo sigue existiendo como una gran extensión azul. Y cuando las nubes se disipan, este vuelve a aparecer. Del mismo modo, por muy ocupada que esté nuestra mente, sigue siendo un continuo claro y sin forma. Y cuando los pensamientos se desvanecen, aparece la naturaleza clara de la mente. Continúa observando tus pensamientos y sensaciones. No los sigas, solo observa. Observa cómo los pensamientos y la actividad mental no son objetos físicos, sino simplemente fenómenos inmateriales que aparecen en el espacio de tu mente. Son como nubes, surgen de la claridad de tu mente y se vuelven a disolver en ella. Una corriente mental sin color, forma, sonido, olor, ni propiedades tangibles. Continúa observando el flujo de tus pensamientos. Solo observa, no los sigas. Observa cómo van desapareciendo poco a poco, como nubes que se desvanecen. Cuando surja un nuevo pensamiento, no te fijes en él. Solo observa y deja que se desvanezca en la claridad de tu mente. Esta claridad es tu objeto de meditación. Concéntrate en esta experiencia y disfruta de la paz interior que evoca. Cuando surjas de la meditación y se reanude la actividad mental, intenta no perder esta sensación de paz interior.
Cuando surjas de la meditación y se reanude la actividad mental, intenta no perder esta sensación de paz interior. Mantén esta experiencia de paz y claridad y deja que impregne todos tus pensamientos y sensaciones para que tu mente permanezca siempre apacible y positiva. Dedica mentalmente la energía positiva o méritos que has acumulado durante esta meditación para que tú y todos los demás seres disfruten de buena salud y felicidad. A continuación, puedes abrir los ojos y salir de la meditación. Listo. Esta es una meditación básica cuando uno está empezando, simplemente para aquietar la mente. Si ustedes se fijan, es un momento simplemente de silencio mental que en términos de neurociencia reseteó su cerebro y en términos espirituales los conectó con Dios en un instante. Fueron 10 minutos, no sé si ustedes lo sintieron, pero fueron 10 minutos de este ejercicio. Quedaste livianita. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Van a dormir rico esta noche. Y eso es, pues, esa es una práctica inicial. En el budismo se busca que todas las actividades que uno hace, uno siempre esté meditando, conectado con Dios todo el tiempo. Esto simplemente es una. Listo para el... Ok, listo. Bueno, me alegra mucho de verdad que lo hayan podido disfrutar y pues si se dieron cuenta es muy sencillita, lo pueden seguir haciendo siempre. Claro que sí, Pedrito. Ya les comparto el link de la presentación. Denme un segundito, ya los paso. Y ya no hay nada más que decir porque quedamos todos lonas. Sí, en el link de la presentación están los links a los textos, están los links a los videos, está todo. Ya, y recuerden que todas las presentaciones están en YouTube. Si se meten en internet, en Google o en YouTube, buscan Harmony Mente Corazón y están todas las charlas de la Claudia. Y ahí las pueden compartir, las pueden reenviar, todo lo que quieran. Sí, bueno, muchas gracias de verdad por la paciencia. Miren la hora que es, gracias. Y pues, No, todo exquisito. Así que gracias. Y el próximo martes vamos con Jesús. Jesús. Así que para que no se... Jesús. Bueno, que descansen, que pasen bonita noche. Muchas gracias. Gracias, qué hermoso. Gracias. A ustedes, que estén muy bien. Gracias, Claudia, Pancho. Un gusto. Gracias, Claudita. Chao, Leo, Gracias. chao a todos. Buenas noches. Paulina. Gracias, Claudita. Chao, Pedrito, te debo una, ya te la mando por WhatsApp. ¿Quién es Paulina? ¿Está o se fue? No sé, le dije que me mandara su celular por interno, le puse. ¿Por qué no lo vi? Quiere que... Ah, se fue ya la Paula.
Bueno. ¿Se Ay, sienten qué livianitas? ¿Cómo se sienten? Ay, exquisito, Claudia. Paulina, si queréis nos dejáis tu teléfono en el chat y te metemos en la lista. Eso, que nos deje su teléfono, su número de teléfono escrito y yo le agrego a la lista de difusión que tengo. Pues bueno, niños, entonces. Espérame un segundo, Claudia. 69449. Paulina. ¿Lo anotaste, María? Sí. Ya. Ya, muchas gracias por estar. Hasta el otro martes, si Dios quiere. Salió bonito, ¿cierto? Yo Yo estoy feliz. No, ¿y sabéis, sabéis dónde podéis ver que salió lindo? En Ya no la... la deja de grabar. Ah, chuta. ¿La qué?